Sean por fin bienvenidos a la ayudantía del capítulo 3 del libro de Giovanni Arrighi, El largo siglo XX, capítulo que se titula Industria, Imperio y acumulación interminable de capital. En primer lugar, recordaremos que el autor Giovanni Arrighi, quien viviera entre 1937 y 2009, fue un economista y sociólogo italiano especializado en economía política y es considerado uno de los máximos representantes de la teoría de los ciclos económicos. Acá pueden observar una imagen de la portada de la primera edición del libro que se publicó por primera vez en 1994. El capítulo está dividido en cuatro apartados, siendo el primero el tercer ciclo sistémico de acumulación británico. Arrighi comienza afirmando que durante el siglo XVIII, Londres desplazó a Ámsterdam como centro de las altas finanzas internacionales. Esto sería resultado tanto del éxito británico contra sus competidores por el control del comercio con el mundo extraeuropeo, como de la transferencia de capital excedente holandés a las empresas británicas. Ustedes pueden revisar estas citas con más calma pausando el video después, posteriormente. Como consecuencia de ello, desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la industria británica manufacturera, en particular la siderúrgica y la textil, experimentó una explosión. Esto generó que las empresas buscaran nuevos mercados y así la aceleración de la expansión material del capital tuvo como efecto la globalización de la economía mundo capitalista. Arrighi menciona que este momento histórico es comparable con la era de los grandes descubrimientos, es decir, de las exploraciones de ultramar. Y en esa línea extiende esa comparación planteando que, tal como en esa época que correspondía al ciclo de acumulación genovés, la era de los genoveses cerró con una expansión financiera, la era británica también, es decir, el planteamiento de las expansiones financieras como expresión de una etapa avanzada de un ciclo de acumulación. Esto debe comprenderse en conjunción con una recesión económica denominada la Gran Depresión, acontecida entre 1873 y 96. Para Arrighi, la producción y el comercio en Gran Bretaña y en la economía mundo en su conjunto se habían expandido y se estaban expandiendo todavía demasiado rápidamente como para que los beneficios se mantuvieran. Esta crisis habría sido un resultado esperable dado el nivel de competencia de la época. Por favor, les pediría que revisen estas citas con detenimiento ustedes. Por otro lado, el volcamiento hacia la actividad financiera por parte de los capitalistas británicos generó también una expansión de sus redes bancarias provinciales, cuya principal función inicial fue la transferencia de dinero desde las empresas locales, fundamentalmente agrarias, que contaban con un excedente de liquidez hacia otras empresas locales que sufrían una escasez crónica de recursos líquidos. En ese sentido, los poseedores de capital dinero, es decir, los inversionistas, buscaron liquidar su capital delegando el riesgo a las instituciones bancarias financieras. Así, Arrighi menciona que esta red cosmopolita financiera tiene una serie de similitudes con la red cosmopolita que habría regulado el sistema monetario europeo durante el siglo genovés. Si bien hay diferencias importantes entre la era de los genoveses y la era del siglo británico o la era de los Rothschild, como la llama en estos gráficos, Rothschild se refiere a un linaje de banqueros británicos, eh, es posible identificar comparaciones con estos indicadores de movimientos de precios de las actividades comerciales realizadas con mercancías en las que se hallaron más directamente implicados cada uno de las eras. Los gráficos se pueden apreciar indicadores de la expansión global del comercio español, por un lado asociado la cara imperial de la era genovesa,
y del comercio británico durante el siglo XIX, esto durante el siglo XVI. Se puede apreciar que en los gráficos se muestra una pauta de comportamiento similar, consistente con una fase de crecimiento rápido que corresponde a la fase de expansión material, seguida por la fase de crecimiento más lento y desacelerado que corresponde con la fase de expansión financiera que mencionamos anteriormente. El segundo apartado se denomina la dialéctica entre capitalismo y territorialismo. Por favor, les pido cuando vean esto con más detenimiento, lean las citas de una forma más relajada. Acá Ricky comienza señalando que el capitalismo británico se mostró a sus contemporáneos como una nueva variedad de formas pretéritas de capitalismo de intercambio e intermediación comercial. Esto unía al régimen de acumulación británico y al anterior régimen de acumulación holandés. El régimen británico se basaba todavía en el principio de la intermediación comercial y financiera, es decir, en el principio de comprar para revender, de abastecer a todo el mundo, abastecerse de todo el mundo para abastecer a todo el mundo. Esto es lo que Arrighi llamará un doble movimiento hacia adelante y hacia atrás, simultáneamente. Eh, con esto nos referimos al proceso de internalización de costes en conjunto con un proceso de revitalización de estrategias que habrían sido reemplazadas por el régimen precedente, que corresponderían al régimen presente. Es importante distinguir entre comercio y producción para comprender correctamente esta transformación organizativa. Comercio refiere a una reubicación de bienes en espacio y tiempo, lo cual puede implicar tanto esfuerzo humano y añadir tanto valor agregado como la producción misma. Así, la tendencia se reorientó a que el poder estatal y el industrialismo constituyen indicadores poco fiables para la autoexpansión de capital. Tomando eso en consideración, Arrighi plantea que en este contexto se sentaron originariamente los fundamentos del capitalismo británico del siglo XIX. Gran Bretaña constituyó un modelo híbrido. No fue ni una organización territorialista suficientemente fuerte para competir exitosamente con España y Francia, ni una organización capitalista suficientemente fuerte para competir con éxito con las naciones florentina y genovesa. En ese sentido, se identifica la era isabelina como un punto de inflexión decisivo en la relación existente entre capitalismo y territorialismo en la economía mundo europea. Así, la reestructuración y la reorganización de la era isabelina concedieron a Inglaterra una ventaja de partida sobre todos los demás estados territorialistas. La tercera sección o apartado es una extensión de la anterior y se titula Dialéctica entre capitalismo y territorialismo 2. Aquí Arrighi comienza mencionando que el largo periodo de gestación que separa la reestructuración y la reorganización del Estado inglés de finales del siglo XVI y su subsecuente ascenso a la posición de dominio de la economía mundo se debió primordialmente a que la síntesis de capitalismo y territorialismo mencionada anteriormente carecía de un ingrediente esencial, la supremacía comercial mundial, la que siguió siendo prerrogativa del capitalismo inglés. Sin embargo, la alianza anglo-portuguesa transformó de facto Portugal en un protectorado y generó un circuito comercial que pueden revisar en la cita. Además, la expansión industrial de Venecia durante ese mismo periodo significó la subordinación de la vieja ciudad-estado al declinante régimen de acumulación genovés. Igualmente, la expansión industrial inglesa supuso la subordinación del recién constituido Estado-nación inglés al ascendente régimen holandés. Esto
significó una contribución a la expansión de redes de comercio, de acumulación y de poder inglesas. Por otro lado, Arrighi menciona que una diferencia crucial entre la implantación de la red comercial holandesa a finales del siglo XVI se basó en una adhesión estricta a la lógica, es que esta se basó en una adhesión estricta a la lógica de poder capitalista. Por el contrario, la supremacía comercial inglesa se basó en una síntesis entre la lógica territorialista con la capitalista. Esto explica el hecho de que las instituciones inglesas fueran capaces de llevar a cabo procesos de acumulación a una escala mayor. Sin embargo, el tipo de organización gubernamental y comercial que representaba el Estado-nación inglés, nacido de la reestructuración efectuada por la alianza entre los banqueros mercantiles ingleses, que en la primera mitad del siglo XVI habían sido un componente subordinado del conjunto de naciones cosmopolitas que regulaban el sistema monetario y comercial europeo desde Ámsterdam, y la etapa isabelina, que a mediados del siglo habría heredado un gobierno en bancarrota, pero habría consolidado la potencia territorialista inglesa. Eh, para Righi, esta alianza constituyó una de las más consolidadas combinaciones de capitalismo y territorialismo que emergieron de la obsolescencia de la ciudad-estado, las cuales habrían sido los principales centros de acumulación en la etapa previa, lo que explicaría la posterior predominancia de Inglaterra como centro de acumulación en el contexto del sistema mundo. La última sección se titula Síntesis retrospectiva y proyección prospectiva. Esta es la más importante, diría yo. Así que en esta voy a leer las citas para complementar con la explicación. Arrighi plantea que el largo siglo XX no constituye sino el último eslabón en una cadena de etapas constituida por siglos largos que se solapan parcialmente entre sí y mediante los que la economía mundo capitalista europea ha llegado a incorporar a la totalidad del planeta en un denso sistema de intercambios. Las etapas y los siglos largos que las constituyen se solapan porque como norma la agencia y las estructuras de acumulación típicas de cada una de las mismas han pasado a ocupar una posición preeminente en la economía mundo capitalista durante la fase de expansión financiera de la etapa precedente. Esto va a quedar más claro a continuación. Como ven, Arrighi presenta un esquema de los ciclos de acumulación hasta el momento actual. Como pueden ver, llega hasta el 2000. Lo más importante es notar la estructura similar que se presentan en todos los siglos largos y los ciclos de acumulación. Arrighi compone los siglos largos de tres periodos. Un primer periodo de expansión financiera, que como ven, este de acá sería similar, equivalente a este de acá. Un periodo de consolidación y posterior desarrollo del nuevo régimen de acumulación. Corresponde a la etapa que mencionamos, industrial o manufacturera. Y después un segundo periodo de expansión financiera. Arrighi menciona que se denominará el comienzo de cada expansión financiera y de cada siglo largo la crisis señal, que en este esquema está simbolizado con estas eses de acá, porque como ustedes pueden comprender, a esta S corresponde al momento en que comienza la etapa de expansión financiera en un ciclo de acumulación.
En este caso, aquí está el correspondiente al ciclo genovés, aquí al ciclo holandés y así. Esta crisis señal sería el momento en que la agencia líder de los procesos sistémicos de acumulación comienza a desinvertir cantidades cada vez mayores de capital del comercio y de la producción, e invertirlas en la intermediación y en la especulación financieras. Arrighi menciona que este desplazamiento es la expresión de una crisis, ya que señala un punto de inflexión, un tiempo crucial de decisión en el que la agencia líder de los procesos sistémicos de acumulación emite, mediante este desplazamiento, un juicio negativo sobre la posibilidad de continuar aprovechándose de la reinversión del capital excedente en la expansión material de la economía mundial, y un juicio positivo sobre la posibilidad de prolongar temporal y espacialmente su dominación mediante una mayor especialización en las altas finanzas. Por otro lado, se denomina crisis terminal en el esquema simbolizado con estas Ts a la serie de hechos que conducen a la sustitución final de un régimen de acumulación por otro. Como pueden ver, por ejemplo, acá el régimen genovés termina en la T, donde comienza el holandés, T británico, y así. Arrighi plantea que la preocupación primordial en esta investigación que corresponde a este libro que he escrito sería responder dos preguntas, que son: ¿qué fuerzas están precipitando la crisis terminal del régimen estadounidense de acumulación? ¿Y en qué plazo debemos esperar que se produzca esta y por tanto finalice el siglo XX? ¿Qué sendas alternativas de desarrollo se abrirán a la economía mundo capitalista una vez que el siglo XX haya terminado? Y en base en la búsqueda de estas respuestas, tendrá en cuenta otro fenómeno que es posible observar en el esquema, que es la aceleración del ritmo de la historia capitalista. Como ustedes pueden ver, los siglos largos son cada vez menos largos. Eh, Voy a leer esta cita. Así, la internalización de los costes de protección efectuada por el régimen holandés en comparación y en relación con el régimen genovés se produjo mediante la revitalización de las estrategias del capitalismo monopolista de Estado veneciano, que había sido sustituido por el régimen genovés. De modo similar, la internalización de los costes de producción realizada por el régimen británico en comparación y en relación con el régimen holandés se produjo mediante la revitalización bajo nuevas formas de mayor envergadura y más complejas de las estrategias y estructuras del capitalismo cosmopolita genovés y del territorialismo global hispano-portugués, cuya combinación había sido sustituida por el régimen holandés. La misma pauta de comportamiento se produjo con el ascenso y total expansión del régimen estadounidense, que internalizó los costes de transacción revitalizando bajo nuevas formas más complejas y de mayor envergadura las estrategias y estructuras del capitalismo corporativo holandés, el cual había sido sustituido por el régimen británico. Si bien los tres segmentos correspondientes a los ciclos son análogos, los siglos largos se han contraído. Los regímenes sistémicos de acumulación han invertido menos tiempo en configurarse, desarrollarse y ser sustituidos. Eh, Arrighi también plantea que es conveniente comparar los periodos de tiempo que separan las sucesivas crisis señales, es decir, el periodo entre S y S. Él plantea que esto es así porque de tal manera podemos ya considerar la crisis señal correspondiente al ciclo de acumulación estadounidense, porque como ustedes sabrán, ya entraron en una etapa em, financiera.
ya abandonaron una etapa industrial más propia del siglo XX. Y dice que considerando esto podemos también apreciar el fenómeno de disminución constante de tiempo. Dice, de los aproximadamente 220 años del régimen genovés, pasamos a aproximadamente 180 años del régimen holandés, aproximadamente 130 años del régimen británico y aproximadamente 100 años del régimen estadounidense. Dice, y esto es muy importante, aunque el tiempo invertido por los sucesivos regímenes de acumulación para convertirse en dominantes y alcanzar su madurez ha decrecido, el tamaño y la complejidad organizativa de las agencias líderes de los sucesivos regímenes se ha incrementado. Es decir, am, cada régimen es más complejo organizativamente y tecnológicamente que el otro. Esta última tendencia se percibe de modo más nítido si centramos nuestra atención en los contenedores de poder, es decir, en los estados que han albergado los cuarteles generales de las agencias capitalistas líderes de los sucesivos regímenes de acumulación: la República de Génova, las Provincias Unidas, el Reino Unido y los Estados Unidos. Em, para Ree, este incremento constante del tamaño y complejidad y el poder de las agencias líderes de la historia capitalista se haya oscurecido por el fenómeno del doble movimiento mencionado anteriormente, y que ha caracterizado el desarrollo secuencial de los ciclos sistémicos. El doble movimiento refiere a la interiorización de los costes de producción por un lado, pero también la revitalización de formas organizativas de los regímenes anteriores por otro lado. Arrighi menciona que esta revitalización recurrente de estrategias y estructuras de acumulación, es decir, el movimiento hacia atrás del doble movimiento, previamente situadas, genera un movimiento pendular hacia adelante y hacia atrás entre estructuras organizativas cosmopolita imperiales y corporativo nacionales, siendo las primeras típicas de los regímenes extensivos como el genovés y el británico, y las segundas típicas de los regímenes intensivos, como el holandés y el estadounidense. Y esta alternancia de regímenes extensivos e intensivos, es decir, que han habido dos tipos distintos de ciclos de acumulación entre sí, difumina algo que es aún más importante y que es la verdadera tendencia subyacente a largo plazo, que corresponde a el desarrollo del capitalismo histórico como sistema mundo se ha basado en la formación de bloques cosmopolita imperiales o corporativo nacionales, cada vez más poderosos, de organizaciones gubernamentales y empresariales, dotados con la capacidad de ampliar y profundizar el radio de acción funcional y espacial de la economía mundo capitalista. Y sin embargo, cuanto más poderosos se han hecho estos bloques, más reducido ha sido el ciclo vital de los regímenes de acumulación a que han dado lugar. Es decir, más reducido ha sido el tiempo que han necesitado estos regímenes para emerger de la crisis del anterior régimen dominante, para convertirse en dominantes y para alcanzar sus límites de desarrollo, indicados estos por el inicio de una nueva expansión financiera. En el caso del régimen británico, el tiempo invertido fue de 130 años, aproximadamente un 40% menos que el tiempo empleado por el régimen genovés, y en el caso del régimen estadounidense fue de 100 años, o aproximadamente un 45% menos que el tiempo invertido por el régimen holandés. Entonces, em, con esto damos por finalizada la ayudantía correspondiente al capítulo de Arrighi.
Por favor, les pido, escríbanme al correo o al foro ante cualquier duda que tengan, especialmente respecto de esta última explicación o de cualquier parte de la ayudantía. Y eso, atento a sus consultas. Gracias por su atención.